Yo nunca he dejado de seguir a Albirex, principalmente porque es Ah, un equipo que le tengo mucho cariño. Y en general la liga japonesa. Yo lo que es G1, G2, G3. O sea, para mí Japón es un país importante y en el cual me he sentido muy vinculado a él y he sido feliz. imagino que la gente de Albirex Niigata te extraña mucho. Tú trabajas en el Deportivo La Coruña, ¿no? Como asistente, una parte de cuerpo técnico. Sí, exacto. Yo estoy ahora en el Deportivo de La Coruña, soy asistente de Antonio Hidalgo. Ujú. Con él, pues ahora mismo me encargo del diseño de tareas, de la preparación de los entrenamientos, de dirigir tareas en campo en los entrenamientos también. Estoy analizando cada semana también los comportamientos individuales de todos los jugadores. Me reúno con los jugadores para el tema generalmente de la fase ofensiva, aparte Mm. pues, bueno, de realizar también el post-análisis de los partidos de competición, entre otras tareas. Estoy adjunto a Antonio y también junto a Ignasi, que es otro asistente que está con Antonio. Y bueno, nos encargamos un poquito de ayudarle también en todo lo que él necesita y lo que le hace falta. Para nuestra generación, Deportivo La Coruña es un club muy grande, ¿no? Porque cuando era más joven siempre peleaba, pues, no sé, primer puesto con Barcelona o Real Madrid. Y bueno, así que todavía para nosotros es un club famoso. Atiende ahora está peleando por el ascenso, el regreso a la primera. Espero que vuelva el Depor a la primera. Cierto, sí. A ver, el Deportivo es uno de los clubes más históricos de España. Como tú has Sí. dicho, pues es un club que tiene títulos nacionales, es un club que ha luchado contra Barça y Real Madrid en años anteriores por conseguir esos títulos, llegándoselos a ganar. Y un club donde han habido grandes figuras futbolísticas, como pueden ser Donato, Mauro Silva y Sí, Almiña, Rivaldo, jugadores sí. brasileños de mucha entidad. Luego, aparte, pues bueno, otros jugadores de nivel nacional, como Fran, Diego Tristán, Manuel Pablo. Actualmente es el entrenador del Fabril, que es el segundo equipo del Deportivo. Valerón, infinidad de jugadores de mucho nivel que en aquellos años hicieron que el Deportivo fuese conocido ya no a nivel europeo, sino a nivel mundial. Sí. Y evidentemente con esa historia es un equipo que merece estar en la máxima categoría del fútbol español y en eso estamos esta temporada. En Sí. intentar hacer las cosas bien para poder conseguir ese objetivo. Sí, bueno, si no me equivoco, el Depor era puntero primeramente y bueno, ahora está peleando para ser primero, algo, todavía hay chance, entonces bueno, espero que bueno, la cosa salga muy bien. Lo más importante ahora mismo es seguir ahí arriba, tener esa opción de poder conseguir ese ascenso. En principio suben dos equipos directos, por lo tanto estamos en Sí. esa posición actualmente y luego hay cuatro equipos más que van a jugar una promoción y de esos cuatro equipos pues solo quedará uno, que ya es más complicado, pero si nosotros conseguimos estar también en ese playoff de ascenso, pues evidentemente lo vamos a luchar hasta el final y ojalá podamos conseguir el objetivo de devolver al Deportivo a la categoría que realmente le pertenece. Claro, yo viendo básicamente el objetivo de ahora es bueno para vos, cumplir el objetivo del club, ¿no? Pero aparte, seguís la información de Japón, por ejemplo, seguís cómo está el Albirex Niigata. Sí, sí, sí. Yo desde que me fui de Japón en el año 2020, a finales, yo nunca he dejado de seguir a Albirex, principalmente porque es Ah, un equipo que le tengo mucho cariño. ujú. Y en general la liga japonesa. Yo lo que es G1, G2, G3, lo sigo semanalmente, veo partidos semanalmente. Igual que hay otra gente que sigue mucho la Premier o la Bundesliga o Mm. otras ligas mundiales, ¿no? Yo la liga japonesa la sigo cada fin de semana. Yo veo cada fin de semana partidos de Albirex, pero luego también veo otros equipos y la verdad que hago un estudio exhaustivo de los equipos de Japón y, por ejemplo, esta temporada ya he empezado a ver a varios equipos de segunda y de tercera, de G2 y de G3. Ah, Y mira, bueno, el sí. análisis también me sirve a mí para poder valorar, ¿no? lo que se está trabajando en Japón y compararlo un poquito aquí con Europa y tener un estudio porque hay equipos que me gustan mucho cómo juegan y puedo ver
ver esas diferentes variantes que realizan semana a semana en sus competiciones. Pero yo las sigo muchísimo, la liga japonesa. Como japonés, bueno, agradezco muchísimo tu interés en nuestro país. Yo tengo entendido que, bueno, antes trabajabas por Barcelona y como está, has venido a Japón muchísimas veces, pero también yo tengo entendido que has viajado a otros países, pero a mí me parece que a ti bueno, para vos, Japón es un país especial, diferente de otros países. ¿Por qué Japón era y todavía es tan importante para ti? Sí, siempre lo he dicho, en otras entrevistas que he hecho también, o sea, para mí Japón es un país importante y en el cual me he sentido muy vinculado a él y he sido feliz, siempre lo he dicho ahí en Japón, porque supongo que la gente tiene un carácter, una manera de ser, unos comportamientos, y yo en Japón veía mucho reflejado los valores que para mí son tan importantes, ¿no? En el día a día, que son los valores que yo intento inculcar a mi hija, como principal valor, pues la educación, y evidentemente en Japón eso es lo primero que uno se encuentra cuando está viviendo en ese país, y luego la cultura del esfuerzo en el trabajo, la puntualidad, la responsabilidad, la seguridad, el respeto que se suele tener a las personas. Realmente es un país que cumple con esos valores y para mí es de extremada importancia que la gente cumpla con esos valores. Entonces yo allí encontré como el sitio idóneo en base a mi persona, ¿no? El sitio idóneo para trabajar, el sitio idóneo para poderme relacionar. Para mí ha sido un año en el que estuve viviendo ahí. Como has comentado también, yo había ido en otras ocasiones y ya pude valorar, ¿no? Cómo era Japón y cómo era su sociedad. Después de esas veces que fui y el año que estuve viviendo allí, a mí realmente me cautivó. Me pareció un sitio idóneo para poder desarrollarme tanto personal como laboralmente. Bueno. Bueno, ahora estás trabajando por el Depor, pero en futuro te interesa muchísimo para volver a Japón, para trabajar. Sí, a ver, yo ahora mismo estoy aquí en el Depor, estoy contento, ¿no? La verdad que estamos haciendo un muy buen trabajo, estoy feliz, pero bueno, en un momento dado, yo siempre lo he dicho también, una vez me fui de Japón, me fui a Argentina, luego volví a España, pero nunca lo he ocultado, nunca me he escondido. Yo, si en el futuro yo tuviese una oportunidad de volver a Japón, yo a Japón volvería, sin ningún tipo de duda, y tanto. Por todos estos motivos que te he dicho, ¿no? Primero porque personalmente considero que es un país ejemplar, es un país idílico para mí, y luego futbolísticamente, porque futbolísticamente a la hora de poder dirigir un equipo considero que los jugadores te dan aquello que tú necesitas, ¿no? Y yo lo pude vivir no como entrenador principal, pero sí como asistente con Albert Puig, y evidentemente que si yo quisiese volver a Japón solo volvería con una condición, de poder ser yo el director, de poder ser yo el primer entrenador y el poder desarrollar mi proyecto en Japón si me saliese la oportunidad en el futuro. No sé si me llegará, no sé si será posible, pero evidentemente si me llega la aprovecharía porque considero que es un país que se adecua mucho a mi manera de pensar y a mi manera de poder transmitir los conocimientos del fútbol. Claro. Bueno, yo quiero preguntar, ya antes has venido a Japón varias veces por trabajo de Barcelona, pero ¿cómo llegó la oferta del Niigata? ¿Cómo te sentiste cuando entraste que vino la oferta desde Niigata? Sí, a ver, es curioso porque el proceso que hubo en relación a la oferta fue largo, fue laborioso porque tuve que viajar a Japón me tuve que reunir con el señor Korenaga, presidente en aquel momento Sí. de Niigata. A partir de ahí tuvimos una primera impresión, él de mí, yo de él, y un poquito de la idea que queríamos transmitir en Albirex, porque en esos momentos Albert Puig estaba también de segundo entrenador de Domenech Torrent en New York City, y yo pues principalmente esa primera reunión con el señor Korenaga era un poquito para transmitirle cuál era nuestra idea futbolística. Recuerdo que el señor Korenaga me dijo que bueno, que Albirex tenía un estilo muy definido, que era un juego muy directo, era un juego muy vertical y que no se caracterizaba para nada con nuestra manera de pensar futbolística. Y yo recuerdo que le dije que bueno, que nuestra idea era la de un juego asociativo, la de un juego de ser protagonistas con el balón, a través de la gestión del balón, y le dije que éramos
las personas a lo mejor que debía contratar siempre y cuando quisiese ese estilo. Si realmente quería mantener el estilo que tenía Albirex en ese momento, pues nosotros no éramos las personas adecuadas para poderlo desarrollar. Bueno, y a partir de esa reunión, de esa entrevista, Mr. Korenaga también se reunió con Albert Puig en Nueva York, compartió las mismas impresiones con él que yo había compartido con el señor Korenaga, y al final, pues bueno, se decidió de que Albert debía ser el siguiente entrenador de Albirex Niigata, y a partir de aquí pues yo iba de la mano de Albert, y Albert ya pues fue quien hizo toda la negociación con el club, y recuerdo que para el 5 o el 6 de enero fue cuando viajamos a Niigata, y ahí fue donde iniciamos nuestra etapa, y yo, que solo estuve un año, pero un gran año en Niigata, la verdad. Sí, entiendo. Quiero preguntar, el Niigata antes de la llegada de ustedes, ellos no jugaban con el estilo que querían ponerle en el club, ¿no? Entonces, primeramente, a vos y a Albert, a ustedes les costó muchísimo para entrenar con ellos, porque, por ejemplo, los japoneses no saben cómo jugar por tipo juego posicional, como es estilo Barcelona, como fútbol total. Entonces no saben cómo tiene que mover, o por ejemplo, ¿les costaron o los jugadores japoneses aprendieron rápido? Sí que aprenden rápido. También te diré que nuestra manera de entender el fútbol, a lo mejor un juego más posicional, un fútbol más asociativo, porque dentro de lo posicional, ¿no? Pues también hay equipos más estructurados y menos estructurados. Hay quien combina lo posicional más con lo funcional hoy en día, esa generación de superioridades en ciertas zonas del campo, ¿no? Entonces, eso en base a lo que es el estilo. Pero luego no cuesta, a ver, evidentemente todo cuesta, ¿no? Pero se hace todo más fácil a través del entrenamiento diario, a través de explicarle al jugador qué pretendes de él, qué comportamientos buscas de él, y cuál es el objetivo al cual quieres llegar. Entonces, en el día a día, evidentemente, en un primer momento, pues es más complicado, cuesta, porque aquí es donde entra el que el jugador asimile todos esos conceptos que tú quieres, pero a medida que van pasando entrenamientos, el jugador los va adquiriendo. Sí que no es un proceso rápido, pero con una buena pretemporada como la que tuvimos, más un segundo mes de aclimatación y de adaptación al jugador, a nuestra manera de entender el fútbol y a nuestro modelo de juego, a partir del quinto o sexto partido de liga ya se veía ese nuevo estilo, esa nueva manera de transmitir fútbol por parte de Niigata, en referencia al anterior, que era completamente diferente, que era un juego más directo, un juego más de contragolpe, una defensa mucho más replegada, en un bloque bajo, más en base a aspectos defensivos que aspectos ofensivos. Bien, bueno, relacionando este tema, me gustaría preguntar el tipo de diferencia entre Europa y Japón. El Hiroki Yamada, el ex número 10 de Júbilo Iwata, ya se retiró, pero jugaba antes en Alemania. Él dijo antes en una entrevista, tras el regreso de Japón de Europa, a él le costó muchísimo para adaptar al estilo de Japón, porque en Europa o Alemania cada uno sabía cómo tenía que mover. Por ejemplo, si recibís pelota en esta circunstancia, cada uno entiende cómo tiene que mover, pero en Japón es que los jugadores no movían automáticamente, o no sabían cómo jugar. Entonces a él le costó mucho para adaptar, y yo tuve una suerte para preguntar de este tema directamente a él. Bueno, en online me dijo, capaz es por la diferencia de entrenadores, porque el chico, por ejemplo, no estudiaba cómo jugar o algo, pero no sé. Entonces me gustaría saber si se siente alguna diferencia entre Barcelona, Europa y Japón, si hay alguna idea. Sí, a ver, en el pasado seguramente la diferencia era mayor. Hoy en día ya yo creo que se va equiparando bastante el fútbol. Posiblemente el fútbol sudamericano es más diferente al resto porque es un estilo más relacionista, más funcionalista, ¿no? Es en base a lo aposicional, a que cada jugador tiene más libertad a la hora de movimientos. Pero en relación a lo que es Europa, Japón, la influencia del entrenador europeo en Japón ya ha llegado, y no ha llegado ahora. Yo creo que ha llegado ya de un tiempo para atrás. Es decir, nosotros, por ejemplo, estuvimos en 2020 y antes de ir nosotros ya habían habido más entrenadores y jugadores extranjeros. Entonces sí que es verdad, estoy de acuerdo con él, en base a que antiguamente o 15 años hacia atrás seguramente la diferencia era más grande, pero hoy en día, por ejemplo, esa diferencia se ha reducido bastante, porque esa influencia europea en Japón ya ha existido, por el Dani Poyatos, Engan
Samba, Claro. Ricardo ahora, Reysol, Kashiwa, sí. Kashiwa, pero había estado también en Tokushima, había estado en Urawa, con Albert Puig, en Albirex, luego en Tokio, otros entrenadores polacos, alemanes que están también en Japón. Entonces se extrapola lo que es ese fútbol europeo un poquito al japonés y se adapta. Era lo que te comentaba antes en relación a Niigata, si era complicado el poder establecer el juego de posición allí, cómo lo establecimos y tal. No fue difícil, y ahora mismo, por ejemplo, Rikitsu, que está en Tokio, estuvo con Albert una temporada. O sea, Rikitsu también adquirió y absorbió el conocimiento que podía tener Albert, y en cierta manera ahora, aunque sea en un 1%, lo estará aplicando también en Tokio. Entonces toda esa influencia europea ha acabado llegando a Japón, y hoy en día las diferencias no son tan grandes. Yo, por ejemplo, que estoy siguiendo mucho y estoy analizando a los equipos de G2 y G3, pues te encuentras, por ejemplo, yo hay dos equipos que me gustan mucho cómo juegan, y por ejemplo uno en resultados no les está dando mucho rendimiento. Con Sadole, por ejemplo, de Kenta Kawai, jugando un 4-2-3-1, ahora mismo pues lleva 0 victorias, 3 derrotas, y para mí realiza un juego muy atractivo, un juego muy asociativo, con mucho movimiento por dentro, por fuera. A mí me gusta mucho. Fujieda, por ejemplo, de Tomoaki Makino, también es un equipo que me encanta, y está jugando un 1-5-2-3, con un cuadrado por dentro. Se están viendo líneas de 5 que son más nacidas en Europa y ya se han trasladado a Japón. Y por ejemplo tenemos a Ehime. Ehime está realizando un juego muy asociativo también, pero más funcionalista. Ehime hace un juego más sudamericano, del relacionismo sudamericano, de acumular muchos jugadores en una zona del campo para generar esa superioridad, y a partir de ahí ir progresando por el mismo lado. Es un poquito lo que practica aquí el Racing de Santander en segunda división. Y bueno, y luego ves otro tipo de modelos de juego o de estilos, como puede ser Matsumoto, que son muchísimo más directos, Tokushima, que sin ser tan directo es muy vertical, con un 5-2-3, y bueno, y luego otros equipos que te sorprenden, de G3, por ejemplo Miyazaki, que curiosamente lleva 4 victorias consecutivas en Liga, y que es un equipo que no tiene la posesión del balón, que en los 4 partidos que ha disputado nunca ha tenido la posesión del balón, pero ha conseguido 4 victorias, con ese 4-2-3-1, ese 4-4-2. Para mí es el equipo revelación, junto con Kochi, también de G3, que ha conseguido también 3 victorias y un empate. Es decir, que pues lo que te he comentado, ¿no? Y te podría hablar de otros muchísimos equipos porque me los conozco muy bien y los analizo y los estudio. Te encuentras multitud de sistemas, multitud de estilos de juego, de modelos de juego, cada uno a su manera, pero lo que es la influencia europea a Japón ya ha llegado. Ha llegado, y yo creo que hoy en día Japón está a un nivel muy, muy alto. Y el jugador japonés también está a un nivel muy alto. Ahora, por comentarte, pues bueno, y hay muchos jugadores japoneses que están llegando a Europa, a buenos equipos. No hace falta entrar en detalle, ¿no? Pero ya lo sabemos que hay jugadores en la Premier, que hay jugadores en la Bundesliga. Yo con Hiroki Akiyama tengo muy buena relación, que está en el Dordrecht, ahora mismo de Alemania, segunda división, y a mí me han llegado referencias de él y lo está haciendo maravillosamente bien. Y es un jugador que yo cuando lo tuve en Japón, en Albirex, él ya tenía conceptos europeos. Era el típico 6 que jugaba en el medio del campo, posicional, dinámico, con muy buen pase. Pues bueno, él ahora mismo está pudiendo desempeñar ese fútbol aquí en Europa. Y eso ha sido porque, primeramente, en Europa, en Japón, ya ha tenido influencia de entrenadores europeos. Entonces, un poquito en relación a eso, yo creo que tienes razón, las distancias eran muy grandes antes, pero ahora se han reducido muchísimo. Bueno. Pero no, debe ser qué sorpresa, ¿no? Porque la vez que analizas los equipos japoneses, más que imaginaba yo, porque, bueno, como si tuviera 3, 4 cuerpos, porque ¿cómo puedes ver los partidos así, no? Porque sabes muchísimas cosas, tienes mucha información actualizada. Sí, es lo que te comentaba, pero no es de este año, yo lo llevo haciendo todos los años. Me gusta estudiar a los entrenadores. O sea, después de lo que es mi trabajo, y lo primero es el deporte, eso es lo primero. Claro. Pero seguidamente es la liga japonesa, la G1, G2 y G3. O sea, yo me miro
los máximos partidos que puedo de las tres competiciones. Y evidentemente siempre que empieza también la temporada, pues tengo un análisis y lo tengo documentado, todo mi análisis de cada equipo lo documento con imágenes, con vídeos, los estudio, pues porque me gusta, porque es la liga japonesa es una de mis aficiones también y bueno, como entrenador me gusta estar actualizado, me gusta ver los nuevos entrenadores que van llegando también y bueno, y tener la máxima información de los equipos y tengo absolutamente a todos los equipos muy actualizados. Veo muchísimo fútbol japonés, muchísimo. No, y contaste, bueno, sobre como documento y análisis, todo. Entonces, yo quiero preguntar un poquito del caso de Takefusa Take Kubo. Bueno, porque yo tengo entendido que, bueno, el contrato de Take Kubo con Barcelona tiene mucho que ver contigo. Yo leí un artículo, ¿no? Cuando intentó incorporar a Take Kubo a Barcelona, bueno, dentro del club hubo bastante resistencia o no sé, argumentos, pero bueno, tu informe, tu reporte, bueno, ha convencido a los dirigentes o club para que fiche el Barcelona con Kubo, ¿no? Entonces, para vos, ¿qué tenía Kubo de tan especial? O cuando ves a Kubo era diferente, ¿no? Quiero saber cómo lo veía. Sí, a ver, la historia de Kubo